Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, digno de adorar, porque Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, digno de adorar. Tú eres santo, 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 santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de adorar. Tú eres digno, digno, tú eres santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de adorar. Porque vamos a hablar de la familia, hermanos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muy bien. Después, entonces el 145, después vamos a ir leyendo los otros. Dice, este sí, quiero que lo tomemos bien en cuenta, 145.4. Estuvimos leyendo en el devocional, el devocional el día de hoy lo leyó también. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Diga conmigo, de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Bueno, siéntese, hermanos, Dios nos bendiga muchísimo. Y el título que yo le puse, ¿no es cierto?, a esta palabra del día de hoy, a este mensaje, hermanos, es, ¿anda bien esto? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, la familia y las generaciones venideras en el altar. La familia y las generaciones venideras en el altar. El altar es en la oración, en la búsqueda de Dios, en la presencia de Dios. Mire, es tan importante, ¿no es cierto?, poner la familia como pedir, ¿no es cierto?, a Dios por nuestros descendientes, que nuestros descendientes son nuestros hijos. Algunos no tienen hijos, pero van a tener hijos. Por los nietos, por los bisnietos, las tataranietos, quizá no lo conozcan, ¿no es cierto?, pero por esa descendencia, por esas generaciones, ¿no es cierto?, que vienen. Y usted sabe que la familia, nosotros amamos la familia, ¿no es cierto? Realmente hay un amor. Les voy a pedir ahí que están charlando los chicos, a las niñas, las señoras, allí atrás, que se puedan sentar, ¿no es cierto? La familia es algo, hermano, que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, ¿no es cierto? Y ¿por qué? Porque los que conocemos a Dios, y hoy creo que todos conocemos a Dios, ¿no es cierto?, y le estamos sirviendo, porque hoy realmente es un culto, ¿no es cierto?, de líderes, por eso estamos, ¿no es cierto?, orando, clamando a los líderes, buscando al Señor. Todos queremos que el propósito de Dios se cumpla en la familia de uno, ¿sí o no? ¿Quién quiere que se cumpla? Amén, ¿no? Que el propósito de Dios se cumpla en cada integrante. Ese es un anhelo, ese es un deseo que nosotros tenemos. Bueno, entonces, y Dios, ¿sabe qué? Dios nos da los recursos para eso. 2 recursos nos da, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ¿no? Diga, ¿qué me da? La palabra de Dios. Y la oración intercesora. Con esos recursos que Dios me da, yo voy a presentar mi familia en el altar de Dios, ¿no es cierto? Voy a presentar las generaciones venideras en el altar de Dios, ¿no es cierto? Y voy a confiar y voy a creer de que Dios las va a
salvar a todas y el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de ellos. ¿Y sabe qué? Entonces tenemos la palabra. Vieron que la palabra de Dios son las promesas. Por ejemplo, dice Dios que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una palabra, es un recurso poderoso. Yo creo en esa palabra, ¿no es cierto? Entonces el Señor me da esa palabra, ¿no? Entonces después el otro recurso, entonces yo tengo que orar, tengo que interceder por esos miembros, ¿no es cierto?, de mi familia que aún falta. ¿Sabe qué? Satanás no puede robar, y esto tenga usted, ni uno solo de los miembros de nuestra familia. Sepa usted que él no puede robar ni un miembro, ni uno solo de nuestra familia. ¿Lo cree usted? Así es así. Y si usted mira y usted se pone firme y comienza a ver que desde que usted conoció a Jesús como el Salvador, empezó a orar por su familia, se puso firme. ¿Sabe qué? Yo siempre digo que una persona que se ponga firme en una familia, el diablo tiembla. ¿Por qué? Porque Dios comienza a hacer maravillas. Por eso siempre les digo, amén, denle un aplauso al Señor. Por eso multitud, ¿no es cierto?, allá, ¿no? Y todos tenemos padres, hijos, ¿no?, personas. Pero sepa usted, nada, Él no te puede, uno solo, si oras y le crees al Señor en su palabra. Y tomás la palabra e intercedes por esas personas. Tu posición y mi posición, ¿no es cierto?, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser una de intercesión, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a tener la victoria? Intercediendo. ¿Cómo va a tener la victoria? Intercediendo. Entonces tiene que ser esa oración intercesora motivada por un anhelo, por un deseo, ¿no es cierto?, por una ocupación y preocupación para que los miembros de mi familia, sin exceptuar ninguno, conozcan al Señor. Conozcan al Señor, ¿no es cierto? Tengan al Señor Jesús. Entonces usted tiene que traerlos, ¿no es cierto?, al altar y ellos van a conocer, los miembros de mi familia, no solo que conozcan, ¿sabe qué? Tienen que pedirle, Señor, yo quiero que en cada, yo te pido que hoy, pero no hoy solamente que esto quede en hoy, sino por eso le dije traer un papelito, ¿no es cierto? Usted anote, ¿no es cierto?, en un cuadernito. Ahora yo le voy a dar algunas ideas, pero vaya anotando los miembros de su familia que necesitan conocer a Dios. Y no solo que necesitan conocer, sino que necesitan que el propósito cumpla en ellos, ¿no? Porque a veces conocen al Señor, pero no, todavía el propósito de Dios no se cumplió en ellos. Entonces, nosotros tenemos que avanzar y decir, Señor, yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Usted sabe que yo fui a orar por el esposo de una compañera de trabajo, donde trabajamos mucho tiempo, ¿no?, juntos. Él es abogado, ella abogada. Él estuvo a punto de irse para el otro lado. Y él era muy duro, ¿no?, con las cosas, no así ella, él sí. Una de esas personas, no sé cómo le diría, esos hombres de una voz gruesa, machote, que no necesita, cosa, yo, así, man. Y de una familia nos reíamos nosotros con mi esposo, pues no malo, pero así como, dice que no hablen mal de mí porque era gracioso, un dicho de él era decía que él tenía matones, quería decir, y que él le paga 1 litro de vino y por 1 litro de vino le van a matar. Mire qué clase de persona es así, ¿no? Con 1 litro de vino él ya le contrataba un matón y no sé qué es lo que le hacía. Bueno, faraute, como le diría, bueno, porque no se nos hacía eso. Bueno. Entonces, hoy,
Cuando yo fui, hermanos, lo encontré. Y yo por ese hombre oré mucho tiempo. Oré por ella, por su familia, por toda esa familia la puse al altar. Porque no son mi familia, pero era mi compañera de trabajo, la que yo amaba, ¿no? Y yo puse en el altar de Dios esa familia. Y entonces, hoy, cuando yo fui, él apenita recobró estaban tan contentos. Yo había orado allá ayer, yo, ¿no es cierto?, por teléfono. Y bueno, tenía que ir a la noche, pero no pude por el evento que tuvimos nosotros, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, voy a ir mañana. Entonces hoy ya está, gracias a Dios, estaban tan contentos ellos porque él ya se había reaccionado, porque estaba mal estaba, ellos ya creían que iba a morir. Y él ya podía entender y abrir los ojos y hasta expresar con mucha dificultad algunas palabras. Entonces yo comencé, ¿no es cierto?, a orar por él y después le dije, Odilon se llama. Le dije, ¿querés Odilon, decirle a Jesús que vos creés en él, ¿no es cierto? Y lo aceptás como el Salvador y él va a comenzar a hacer una obra en tu vida. Y entonces, yo sé que no podés hablar, le digo, pero vos querés hacerme seña, entonces vos lo haces la oración con la mente, ¿no es cierto? Vos afirmás. Y entonces él me dijo, sí, con mucha dificultad me dijo que quiero. Entonces él, yo iba repitiendo, así es, diciendo, y yo por ahí le preguntaba a la hija que estaba, a la madre, ¿será que está escuchando? Sí, me decían. Y entonces terminó, yo hice todo, oré, le bendije, le hice repetir todo, perdón. Y entonces, después yo me alejo así un poquito, y entonces él le dice a la hija, creo en Dios, le dice él, quería afirmar que ahora él cree en Dios, ¿no? ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿Sabe? Porque esa oración que yo hice, ¿no es cierto?, por este hombre por mucho tiempo, porque era el marido de mi esposo, el marido de mi compañera de trabajo, esa oración intercesora por toda esa familia, yo sé que de a uno ellos van a ir llegando, le quiero decir, tiene efecto, ¿no es cierto? Y si yo oro por mis familiares del mismo modo, llega el tiempo que eso va a ocurrir, el tiempo que las personas, ¿no es cierto?, van a abrir su corazón. Y yo tengo, mire, todas las personas, hermanos, una promesa me dio y te la da vos, que desde que yo conocí al Señor hace 20 y pico de años, ¿no? Con el pastor, yo tomé esa promesa que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creí, no solo para nosotros, porque nosotros todos juntos ya llegamos al Señor, ya mi familia era salva, mi familia chiquita, sino creí para toda mi familia. Y desde ese día, hermano, todos mis familiares que partieron, y yo soy la primera, soy la primera que conoce al Señor de mi familia. La primera. O sea que todos se fueron con el Señor. Todos. A último momento, en realidad les cuesta el servicio, ¿no? Pero todos, Dios fue fiel, ¿no es cierto? Y todos fueron con el Señor. Así que Él lo cree, Él lo hace, ¿no? Bueno. Entonces, nuestra posición tiene que ser de intercesión. Tiene que ser y saber que Él no tiene autoridad para llevar ni uno solo. Nosotros lo sepamos, ni uno solo, ¿no? Fíjese que el Salmo 2:8 dice, pídeme, dice Dios, y te daré por herencia las naciones. Dice, ¿así o no? Pídeme, el 102, verso 8, que es la primera parte, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Eso nomás quiero ver, esa. Fíjese que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a dar por herencia las naciones. Y si nos da la nación, hermano, ¿cómo no nos va a dar? Un familiar, 2 familiares, 3 familiares, 5, 10, que mucho menos, ¿me entiende? Dice Dios, pídeme y te daré naciones. Entonces pídeme, clama a mí, yo te responderé y yo te voy a dar a tu familia, ¿no? Yo te voy a dar a tu familia. Pero tenés que poner a tu familia en el altar uno por uno, ¿no? Uno por uno, tomarte, ¿no es cierto?, el tiempo, no lo hagas, es decir, de a poquito, primero tu familia pequeña, después tu familia, la que vayas extendiendo, pero ponelo y empezá a creer que la familia llega con una oración intercesora. Muy bien. Les quiero contar un testimonio.
¿Cómo es, no es cierto, la oración intercesora? ¿Cómo es eso de interceder? Y nosotros acá también sabemos cómo es eso de interceder con la intercesión que estamos orando, clamando por la ciudad, por las almas, por los pastores. Dice que en Armenia, una ciudad de Colombia, dice una ciudad nueva, dice había un terremoto porque es muy montañoso y Colombia es un suele haber terremotos. Y entonces dice que en ese terremoto, dice que fue muy violento, y había un niñito de 6 años que ¿cómo se llama? Que se le estaba por caer toda una pared, una estructura. Entonces su madre, ¿no es cierto?, con un acto realmente arriesgado, dice que era una madre muy jovencita, ¿no es cierto?, con un acto arriesgado, y dice que empujó, ¿no es cierto?, a su niño y lo tiró, ¿no es cierto?, y ella arriesgó su vida, sufrió algunos daños, pero no, realmente ella después sobrevivió, pero dice que ella se acuerda, ¿no es cierto?, los ojos de sorpresa de su pequeño niño cuando ella lo empuja, porque en un principio imagínate que con tanta fuerza y con tanta intrepidez lo empuja porque él no tenía conciencia de lo que estaba pasando, que él no podía creer que su madre lo empujara. Bueno, después de ese acto, ¿no es cierto?, dice que vino derrumbando de la casa, de todo y entonces dice que hubo humo, polvareda, humo de las cosas, ¿no es cierto?, de la pared que se derrumbaban, y la madre sintió, porque ella quedó de este lado, sintió ruidos de ambulancia, de cosas, ¿no?, porque no solo le había pasado a ellos, sino a un montón de gente, cosas, ¿no? Dice que era era muy, muy feo el momento, pero ese niño se salvó, ¿no es cierto? Y esa madre, ¿no es cierto?, intercedió, digamos. Así es la oración intercesora. Yo me pongo, ella arriesgó su vida, ¿no es cierto? Ella podía haber muerto, pero a ella no le importó morir, ¿no es cierto?, con tal de que su hijo se salvara. Después dice que cuando él creció, ¿no es cierto?, y fue un acto heroico, ¿no es cierto? Eso dice que cuando el niño creció, él cuenta, ¿no es cierto?, cómo esa actitud, ¿no es cierto?, de su madre, ¿no es cierto?, de ponerse, ¿no es cierto?, en su lugar, salvó su vida. Si no, él no estaría en este momento vivo. Dice que en esta ciudad de Colombia, dice que ese acto de esta mamá, ¿no es cierto?, se recuerda siempre como un acto dentro de los actos importantes, ¿no es cierto?, así del país, porque dice que es un país muy joven, una ciudad joven, no es esta Armenia, que se llama Armenia en Colombia. Entonces, nuestra oración intercesora también tiene que ser así, hermanos, ¿no es cierto? Porque fíjese, si vos ponés Daniel 9:3, ¿no es cierto?, cómo dice que nosotros tenemos que orar, ¿no? Cómo tenemos que clamar, cómo tenemos que interceder, hermanos, ¿no es cierto?, por nuestras gentes, dice. Y volví mi rostro a Dios, también por aquellos que conocen, hermanos, y todavía el propósito de Dios no se cumplió, todavía no comprendieron, todavía no entendieron. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, cilicio y ceniza eran cosas que antes se ponían, ¿no es cierto?, para decir, bueno, estoy sufriendo, ponían ropas ásperas y cosas, ¿no es cierto?, se tiraba como diciendo, pero hoy sabemos que eso no es necesario. Pero tengo que a Él orar, interceder, ¿no es cierto?, así como hizo Daniel, ¿no es cierto?, con oración, con ruego, con ayuno, ¿no es cierto?, por mi familia, por los miembros, ¿no es cierto?, de mi familia. ¿Alguien le dice a la gente que tiene que conocer al Señor? Amén. Amén. Tenemos todavía, ¿no es cierto? Yo comencé, el que me inspiró, ¿no es cierto?, a leer un librito, ¿no es cierto?, donde realmente, ¿no es cierto?, no decía que teníamos que poner a estas personas, ¿no es cierto?, y nombrarlos y poner, ahora yo les voy a decir después día por día, por lo menos por 10 días vamos a estar orando por aspectos de nuestra familia, de la familia que conoce al Señor y de la familia que no conoce al Señor también,
porque la familia que conoce al Señor tiene que crecer, también tiene que ser puesta en el altar, ¿no es cierto?, de oración. También tenemos que orar por ellos. También tienen cosas que crecer para que el propósito de Dios se cumpla, ¿no es cierto? Ellos, aunque lo conozcan, tienen que también el propósito de Dios cumplirse en sus vidas. Y entonces, ¿sabe qué yo te hice? Agarré y puse los familiares, todos mis familiares, todos, bueno, mi familia chica, no, mi familia chica digo yo, mis hijos, mis nietos ahora, porque ya tengo 2. Y también puse todos los familiares, los hermanos de mi mamá, sus familias, los hermanos de mi papá, sus familias, mis primos, mis primos nietos, todos los puse. Entonces después, ¿no es cierto?, le puse a los familiares de mi esposo también, ¿no es cierto?, porque entonces puse los familiares de él, ¿no es cierto?, sus tías, sus primos, todos en el altar de Dios. En el altar de Dios, poner en el altar, en la presencia de Dios, ¿no es cierto?, con mi oración, con mi bendición. ¿Para qué? Para que el enemigo no me quite ninguno, hermano, nadie. Estoy orando, ¿no es cierto? Y más que yo, ¿no es cierto?, está orando mi hermano por unos parientes que nosotros tenemos en Buenos Aires, que tienen tremendos problemas, ataduras tremendas, ¿no es cierto?, de inmoralidad, cosas que a los ojos de las personas, ¿no es cierto?, es muy difícil revertir, ¿no es cierto?, pero realmente estamos creyendo que Dios va a hacer la obra y que no va a permitir Dios, ¿no es cierto?, que se vayan al infierno, porque Él no tiene autoridad para quitarnos un solo de nuestros miembros de la familia. Sepa usted tiene los recursos que tiene. Amén. La palabra y la oración intercesora. Así que el Señor dice, mira, cualquier cosa puede pasar, pero mi palabra no pasará, no deja de pasar. Así que usted crea y reciba fe. Y cuando ore con fe, ore creyendo que Dios sí va a hacer la obra. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, antes de pasar a la oración, quiero tratar con usted algo respecto de la descendencia. Y vamos al Salmo 145:4. Hoy estuvimos compartiendo el devocional y Dios me dio esto también, realmente me tocó muchísimo. ¿Quién compartió hoy? ¿Quién leyó el devocional hoy? Porque muchos anduvimos de aquí para allá y no pudimos leer el devocional. Pero realmente hablaba, ¿no es cierto?, de la descendencia, de las generaciones. Y dice este salmo, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Sabe cuándo va a ser de generación en generación? Cuando yo me preocupe por hablar de Cristo, ¿no es cierto?, a mis descendientes. Yo tengo que hablar de Cristo, ¿no es cierto? Tengo que explicarles el plan de salvación. Dice, todos, mire, tenemos que tener, decía, un mentor y ser mentor de alguien. Todos tenemos que tener un mentor. ¿Qué quiere decir un mentor? Alguien, por más que yo conozca a Cristo, ¿no es cierto?, esté sirviendo, sea un pastor, que tener un mentor, alguien a que yo pueda, le pueda preguntar, me pueda estar ministrando, pueda estar rindiéndole cuentas, ¿no es cierto?, de mis actos, un mentor, ¿no? Entonces yo le decía al pastor, decime, ¿quién es tu mentor? Y entonces él me dijo, tal persona. Y vos, me dijo, y bueno, vos sos mi mentor, le digo yo, así que mirá que tenés que escucharme, le digo, y tenés que, porque realmente mi esposo es mi mentor, él es el que cuando yo tengo problemas, dificultades, a él voy, ¿no es cierto? Y usted lo conoce a su pastor, él te escucha nomás. Y nosotros las mujeres queremos que hable, ¿no? Y que hable, porque me gusta hablar. Y entonces, por ahí él me dice una palabra y para mí ya es suficiente, ¿no es cierto?, eso que me dice, ya es suficiente y yo la traduzco, pero entonces nosotros necesitamos alguien que esté arriba, ¿no es cierto?, nuestro líder, nuestro pastor, necesitamos que alguien es decir, alguien arriba, ¿no? Pero a su vez es súper indispensable que yo sea
mentor de alguien. ¿Qué quiere decir? Que yo esté pastoreando a alguien, que yo esté discipulando a alguien, que yo le esté transmitiendo a alguien. Y sobre todo a los niños, a las generaciones venideras, a mis hijos, a mis nietos, a mis discípulos, ¿no es cierto? Yo necesito transmitir, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios para que se cumpla en esta generación venidera, para que esta palabra que dice de generación en generación, ¿no es cierto?, van a contar las maravillas de Dios. Entonces, y yo tengo que orar. Si hay algo que Dios me dio, ¿no es cierto?, ese anhelo y ese deseo, ¿no es cierto?, de que la descendencia espiritual, hermano, ¿no es cierto?, descendencia sea de la carne y espiritual de mi familia, ¿no es cierto? Yo le pido, Señor, que mis hijos, mis nietos, hasta que tú vengas a buscar, nunca se aparten de tu camino, que el propósito de Dios se cumpla. Y también le pido que la descendencia espiritual que nosotros tenemos con mi esposo, que son ustedes, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, siempre estén dando, de modo que ustedes estén cuidando la generación que viene. ¿Entienden esto? Porque dice Josué, mire que Josué dice que era muy valiente, era un excelente hombre de Dios, estaba en la presencia de Dios, porque dice que Moisés estaba con Dios y Moisés salía y él seguía en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? No dejó descendientes. Y 400 años después dice que no hubo gente que alabara a Dios. Hermanos, es tremenda la responsabilidad que nosotros tenemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, a nuestros hijos espirituales, y a los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos, ¿no es cierto? Transmitirle esa fe, ¿no es cierto? Dejarle ese legado de fe, esa herencia espiritual. ¿Entienden, hermano, esto? ¿Está de acuerdo usted? Bueno, debemos de estar preocupados y ocupados por pasar el legado de fe a la siguiente generación. Debemos estar entonces preocupados y ocupados. Por eso, fíjese que nosotros estamos orando, hermano. No sé cómo lo vamos a hacer, no sé en el tiempo cómo será, pero estamos orando. ¿Para qué? Para que yo quiero que todos los niños de corriente, Dios pone en mi corazón, hermano, todos conozcan al Señor. Todos. Que tengamos, que la iglesia de Cristo, acá porque ellos son la siguiente generación. Y si nosotros en un niñito, por eso usted no tenga en poco el niño. Si un niñito recibe la palabra de Dios de pequeñito, su vecino, en una oportunidad que tiene usted. Yo tiene 2, 3 años, ahí yo veo a algunos ni le hablan de Dios, no sé ni quién es Dios. Y más difícil explicarle cuando no tienen idea, ¿no es cierto? Pero yo siempre que conocimos al Señor nosotros y hacíamos los cumpleañitos, vivíamos en un barrio que era el barrio España, allá era como un gallinero, hermano, porque nosotros a la mañana decíamos, va a haber cumpleaños a la tarde y no necesitábamos ni tarjeta ni nada, eran una cantidad de niños, ¿no? Entonces, ahí siempre le hablábamos de la palabra, siempre le predicábamos, ¿no es cierto?, a los niñitos y le hacíamos recibir a Jesús. Y ese niñito, cuando crece un día, por más de que después no sea discipulado, pero si creyó, esa semillita ya está en el corazón. Y nosotros nos aseguramos que él va a ser un hijo de Dios, ¿no es cierto?, ya cuando él crezca, cuando él dice, no se apartará de ti, ¿no es cierto? Cuando vos le predicás la palabra, cuando vos le enseñás la palabra. Dice, sería una tremenda tragedia, decía el devocional, una tragedia grande, que conozcas a Dios y adores a Dios, quizá como lo hizo Josué, y falles en pasar la fe a Cristo, en Cristo, a la generación siguiente. Sería un tremendo desperdicio, sería un tremendo despropósito, que vos te sientes, recibas, vengas, ¿no es cierto?, y recibas de Dios y no dejes herencia espiritual.
todos tenemos que preocuparnos y ocuparnos en dejar herencia espiritual, ¿no? No puede ser, hermanos, que mi vida sea, yo tengo que dejar mucha herencia. Primero mis hijos, mi familia, ¿no es cierto? Mis padres no van a ser, pueden ser herencia espiritual, ¿sí? ¿Por qué no? Porque si yo predico a mi padre, él conoce al Señor Jesús y él a su vez, ¿no es cierto?, deja herencia espiritual, ¿no es cierto?, en las personas que predican, las personas que le hablan, ¿no es cierto?, yo tengo siempre que decir, Señor, yo quiero que mi vida sea trascendente. ¿Y sabe cómo va a ser trascendente? Quiere decir que trascienda. Que trascienda, que este pequeño tiempo que Dios nos da de vivir, aunque vivamos 100 y pico de años. El otro día vi un programa, no sé si vieron ustedes, estaba mirando mi mamá, de todos aquellos que tenían 100 y más años, ¿no? Y muy bien se encontraban algunos. Bueno, no importa, y es mucho 100 años. Pero mi vida tiene que trascender 100 años. Mi vida tiene que trascender 150 años. Tiene que trascender, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a ser mi vida trascendente si yo dejo herencia espiritual? Si alguien algún día, ¿no es cierto?, dice, se acuerda, esta persona me habló de Jesús, ¿no? Y bueno, quizás se va a acordar la persona que te habló y le va a contar a sus hijos. Y aunque no se acuerde, vos vas a ser trascendente, porque el que se acuerda es el Espíritu Santo. Y esas almas que vos vas a llevar, ¿no es cierto?, son lo único que vas a llevar al cielo, ¿no es cierto? Esa herencia espiritual. Muy bien. Ahora, hay cositas que nosotros tenemos que hacer para dejar descendencia espiritual, para que de generación en generación se cuenten las maravillas de Dios. Una, tengo que amar. Estamos hablando principalmente de la familia, ¿no? Tengo que amar a mis hijos. Tengo que amarlos. A mis hijos de la carne, ¿no es cierto?, y a mis hijos espirituales. Tengo que amarlos, ¿no es cierto? Que el amor de Dios pueda demostrarse. Tengo que enseñarles buenas cosas, tengo que amarles, ¿no es cierto? Todo lo necesario de amarlos bien. Porque por ahí algunos, por distintos problemas, cosas, le pueden consentir, ¿no es cierto?, a los niños. El otro día, le cuento qué es, el otro día estaba la señora que trabaja en casa, ella tiene un chiquito, entre otros dos, tiene 3 en total. Ella vino al Señor así, una señora muy trabajadora, es una chica relativamente joven, pero ni los que tuvo primero ni no son del mismo hombre, ¿no? Bueno, ella conoce al Señor cuando llega con este niñito. Pero el marido muy violento, por ahí un día va a la iglesia, otro no, y el marido que es concubino, que no es marido. Y entonces, en una de esas, él se puso muy violento y ella se fue a vivir a otro lugar. Entonces, con su hijito más pequeñito. Y él un día lo llevó y no lo quiso devolver. Y entonces tuvo que ir a la policía. Imagínese todas esas cosas, denuncia a la criatura, en un patrullero lo trajeron, recontra traumatizado, ¿no es cierto?, y asustado la criatura. Y desde ese momento él se empezó a portar mal el chiquito, ¿no? Y entonces y era insoportable, ¿no? Ya era terrible y eso ya era insoportable. Entonces yo le dije, mira, te voy a decir algo. Le dije, él está pasando un momento difícil, necesita mucho amor, necesita ser amado, sí, pero no necesita ser consentido en las cosas malas. Así que vos tenés que, cuando él hace algo que no corresponde, tenés que decirle, eso está mal. Y si es necesario, yo siempre digo, no, uno necesita darle un tremendo paliza, pero uno tiene que pensar. Entonces, si vos lo pones en tus cosas, agarrá un cosito y decís, esto te doy, aunque le pegues así nomás, sin hacer mucho. ¿Pero por qué? Porque te portaste mal. Y explicarle por qué. ¿Por qué? Entonces, y después, ¿no es cierto?, lo abrazás y decirle, hijo, yo te quiero mucho. Hay que explicarle. Entonces decía, ¿sabes por qué? Porque si él está así,
sufre la separación de usted de las peleas y encima vos le consentís cosas malas, el diablo hace doble trabajo. Lo malcría, lo hace, lo deforma, porque el chico que se porta mal está buscando el límite a los gritos, ¿me entiende? Está buscando límites, porque el límite de papá y de mamá significa amor. Yo te amo, hijo, cuando vos le pones un límite de acá no pasás. Porque te amo, porque del otro lado te vas a lastimar. Entonces yo le pongo ese límite, ¿no es cierto?, por amor, ¿no es cierto? O lo corrijo por amor. Entonces ese es el amor que yo le tengo que dar, lo tengo que amar. Muy bien. Número 1, ¿qué tengo que hacer con mis hijos para tener descendencia espiritual? Amarlos. Segundo, tengo que instruirlos en la ley de Dios. Y quiero leer un versículo que está en Deuteronomio 6, 7. Entonces tengo que instruirlo en la ley. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7. Entonces, segunda actividad, ¿qué tengo que hacer? Instruirlo en la ley de Dios. Tengo que enseñarle la Biblia, tengo que enseñarle la palabra, tengo que compartir con mi hijo, con mi familia, con mis discípulos la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siguiente. Y, o sea que la palabra tiene que estar en mi corazón y la enseñarás a vuestros hijos. Habla de ellas cuando te sientas en tu casa a comer, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, conclusión, ¿cuándo tenemos que enseñar a nuestros hijos? A ver, ¿quién entiende? En todo tiempo. Siempre. ¿Me entiende? Siempre. No por ósmosis ellos van a aprender. Porque van a aprender cuando nosotros le enseñamos, ¿no? Entonces tenemos que amarlo, ¿cómo? Enseñarles la palabra, ¿no? Ese mismo capítulo, no, ese mismo libro, en el verso, a ver qué verso, ¿dónde lo veo? 11, vos ya había anotado, entonces ahí está, 11, 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, a la palabra, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, en forma reitera, ¿no es cierto? Es como cuando Jesús dice, de cierto, te digo, de cierto te digo que tenés que enseñar la palabra de Dios a tus hijos siempre, cuando te levantás, cuando te acostás, cuando andás por el camino, cuando te sentás, ¿no? O sea, siempre. ¿Cuándo tengo que enseñar la palabra? Siempre, continuamente. Muy bien. Tercero, para dejar descendencia poderosa, como dice el Salmo 112, hermanos. El Salmo 112 es el Salmo de mi vida, de mi familia y de esta familia preciosa que me dio Dios, que es la iglesia, que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos. Dice, su descendencia será poderosa sobre la tierra. Y también dice, bienes y riqueza hay en su casa. Hermano, yo quiero una descendencia poderosa del Espíritu Santo, es lo que oro, y una descendencia donde haya bienes y riqueza en su casa, y su justicia permanezca para sí. Quiere decir que usted no se va a apartar, ¿me entiende? Por eso yo les pido eso al Señor. Amén. Y va a haber, hermano. Tercero que tenemos que hacer, enseñarles el temor de Dios. ¿Vieron? Como yo les dije, bienaventurado el hombre, el varón que teme, varón es por decir, ¿no? Porque es mujer también. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme al Señor. Que teme al Señor, o sea, que respeta, que reverencia y se deleita en cumplir los mandamientos. Y dice que entonces a nuestros hijos tenemos que enseñarle temor de Dios. ¿Qué le tenemos que enseñar? Temor de Dios. ¿Y sabe qué es el temor de Dios? Por ejemplo, que cuando mi hijito o mi hijita viene del colegio con un lapicito que no es de él o de ella, le tengo que decir, mira, esto que vos hiciste no está bien,
tenés que devolver este lápiz y yo tengo que preocuparme por ver que él devuelve ese lápiz, ¿no? Y si tengo que acompañarlo y darle a la maestra, mira maestra, este niñito llevó este lápiz y él viene a devolverlo porque no es de él. ¿Me entienden? Ese es enseñarle temor de Dios. Cuando miente, lo mismo, ¿no es cierto? Con amor, yo enseñarle, no, avergonzarlo delante de las personas, ¿no es cierto? Pero sí enseñarles, ¿no es cierto?, la palabra y lo que es el temor de Dios. No consentirles, ¿no es cierto?, cosas que están mal. Porque si yo le consiento cosas que están mal en contra de la palabra, lo que hago es, ¿no es cierto?, estoy enseñándole mal y él no va a tener temor de Dios, ¿no es cierto? Es alguien que se va a formar sin temor de Dios. Muy bien. También 4, contarle las maravillosas obras de Dios. Éxodo 10:2 vamos a poner. Otra de las cosas, tengo que contarle las maravillosas, tengo que testificarle de lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que contarle lo que hizo en la vida de mi amigo, de mi familia. Dice que tengo que testificar las maravillosas obras de Dios. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. Mire, si nosotros hacemos este trabajo con la descendencia espiritual que Dios nos da, con nuestros hijos, vamos contando las maravillas, testificando y vamos dejando herencia espiritual, hermanos, va a haber una multiplicación, pero esto tiene que ser así, porque imagínense a los hijos de los hijos y cada vez van a ser más. Hay algo que yo digo, Señor, y dame fe, digo yo a veces para creer. Yo te pido que la descendencia que dejemos con mi esposo, hijos, nietos, ¿no?, hasta que vengas tú, nadie se pierda, Señor, sino que todos alaben tu nombre, te sirvan y que el propósito de Dios se cumpla. Nosotros tenemos que guardar, hermanos, tenemos que anhelar dejar de herencia espiritual y que las otras generaciones que no cometamos el tremendo error y catástrofe que yo, muy cómodo yo y no es cierto, y sabe que no solo eso es la herencia, pero yo tengo que llevar a mi familia al altar. Yo me acordaba, no sé si está el hermanito que cuando vimos la película, él dijo en una película que donde una jovencita fue llevada al cielo, al infierno, para que ella cuente, dice que ella le preguntó a Dios si algún familiar de ella estaba acá en el infierno. Y entonces, porque dice que el Señor la llevó a un lugar y en ese lugar estaba la bisabuela. ¿Está el chiquito este? Que dijo que él tenía temor de que... No está. Entonces, y la bisabuela estaba allí, entonces ella dice, pero se ve que eran de familias de generaciones cristianas, ¿no? Entonces, porque imagínense la bisabuela, la abuela, la madre y ella ya serían unas 4 generaciones. Entonces dice, ¿cómo está mi abuela acá en el infierno? Si ella conocía al Señor, era de Dios, iba a la iglesia. Y entonces el Señor le dice que ella no perdonó, que ella murió con falta de perdón, no sé qué le habrían hecho y no perdonó. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que preocuparme que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo, yo tengo que hacer lo que está a mi disposición, que mi abuela conozca al Señor, que mi bisabuela conozca al Señor. Yo tengo que llevarla en el altar, tengo que pedirle al Señor, Señor, la pongo delante de ti, no puedo y tengo que ocuparme, ¿no es cierto? Tengo que orar, pero también tengo que ocuparme de que esta persona conozca. Yo no puedo quedarme allí tranquilito como si nada, ¿no es cierto? O tranquilita. Total, ya el Señor va a ser, es mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, yo los quiero, nos queremos. Y ellos me dejan ir a la iglesia, no me preocupa. No, porque mire si le pasa algo y se va sin Cristo.
y se va al infierno eterno. Dios nos guarde, Dios nos guarde. O si nuestras generaciones, nosotros que tenemos algún hijito, o los que no tienen hijos que aman a sus padres, imagínese en el infierno eterno, un arder eterno. Por Dios, nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que orar por esa descendencia. Es decir, yo a lo mejor no tengo todavía hijos, pero Señor, yo oro por la descendencia. Quizá no tengo todavía nietos, pero yo oro por los nietos, por los bisnietos, por los que van a venir. Por favor, Señor, guardalos, que nadie se pierda, Dios mío, que todo se cumpla el propósito para el que vos los llamaste. ¿Comprende, hermano? Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Bueno, entonces ahora, en base a una palabra que no sé si la vamos a leer toda, pero a dos palabras que sí les pido que las pueda anotar usted, que es Efesios capítulo 3 del 14 al 19 una, y la otra es Efesios 1 del 15 al 19. Les voy a proponer esto, que usted lleve a su familia al altar por 10 días, ¿no es cierto? Por 10 días, ¿no? Hágalo, continúa haciéndolo, pero es, ¿no es cierto?, para comprometerse, ¿no es cierto?, a estar orando, intercediendo durante 10 días por los miembros de su familia. ¿Está de acuerdo? De su familia. Ahora, porque acuérdese, Dios quiere edificar la familia. Hablando de familia, el otro sábado, que es el sábado primero, tenemos el retiro de matrimonios, ¿no? Así que en ese retiro de matrimonios, hermanos, ¿no es cierto?, tiene que estar las familias suyas, su papá, su mamá, tienen que estar los padres de sus discípulos, por más que no vienen a la iglesia. Es el día primero, sábado primero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Va a ser igual que los otros buffets, si quiere traiga su comida, pero igual va a haber buffet, acá se va a vender comida. Pero queremos llevar a las familias, hermanos, a ser fortalecida en el poder del Espíritu Santo, porque los matrimonios se edifiquen, porque el enemigo es astutísimo, ¿no es cierto? Entonces, los líderes les pido, por supuesto que los líderes que están casados tienen que venir con sus esposos, sus esposas, y bueno, y si no vienen, igual, si alguno usted puede, alguno traerlo, no quieren venir los dos, pero alguien quiere venir, venga. Porque usted va a aprender cómo tiene que ganar y que tiene que conquistar al esposo o a la esposa que todavía no, o están mal, o están peleados, o están enojados, o están divorciados, o Dios tiene siempre esperanza. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a Efesios 14, 19. Vamos a ir poniendo ahí. Entonces, el día primero, ¿no es cierto?, vamos a orar, ¿no es cierto?, y pidiéndole a Dios. Vamos a poner un poquitito, que es eso. Primero vamos a poner el 1, Efesios 3. Vamos a comenzar con el 3. Efesios capítulo 3, del verso 14. Del verso 14. Y yo les pido esto, ¿no es cierto? Usted anote por ahí Efesios 3, del 14 al 19, y lo va a ir trabajando durante estos 10 días. Dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesús. Fíjese que hace doblar, orar, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a doblar mis rodillas, voy a orar por mi familia. Entonces yo voy a tener esto y voy a orar por mi familia, ¿no es cierto? Y el 3.16, el 3.16 es el día primero voy a orar por esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y acá habla de ser fortalecido en el ser interior. Entonces yo el primer día, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por mi familia y voy a decir, Señor, te pido que tú fortalezcas el ser interior. Hoy estamos orando por la economía, por la ropa, por el trabajo, pero eso es exterior, el ser interior. El que el Señor fortalece el ser interior mío, ¿no es cierto? El mío, el de mi esposo, el de mi mamá, el de mi papá, el de mis hijos, y anote allí, ¿no es cierto? Y ponga qué debilidades tiene.
Porque si se fortalece el ser interior, ¿qué debilidades? ¿Qué es incrédulo? Si es incrédulo, si es o es creyente, y aún si es creyente, ¿no es cierto? Quizás muy soberbio, quizás no le gusta orar, quizás tenga alguna debilidad, ¿no es cierto? Que le guste, qué sé yo, una debilidad sexual o le falta comprometerse. Entonces yo pongo el nombre de mi familia, de mi familiar, pongo la debilidad que tiene que ser erradicada y, ¿no es cierto? Y estoy orando, ¿no es cierto? Para que se fortalezca en el ser interior, ¿no? En el ser interior. Conforme ahí dice, sí, interceder para que sea fortalecido el ser interior. Amén, ya hizo todo completito acá. Muy bien la muchacha. Bueno, segundo día. Entonces, ¿qué va a orar el primer día? Para que sea fortalecido en el ser interior. ¿Sabe? Capitalice esto, porque usted va a ser bendecido. ¿No es cierto? Va a ser bendecido, capitalice, escriba. Que después yo a los líderes le voy a preguntar, a ver cómo evolucionó su familia, ¿sabe? En este aspecto, porque sabe que nosotros como líderes tenemos que fortalecer nuestra familia, pues. ¿Ve? Por ejemplo, qué sé yo, por decirte, acá Elías, ¿no? Elías tiene que poner a Vero. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, a Vero, qué debilidad tiene Vero. Y pedirle al Señor fortalecer a Vero en el ser interior de ella. Después tiene que poner a su mamá, ¿no es cierto?, a su papá. Y tiene que decir, bueno, mi mamá tal cosa, mi papá tal cosa, fortalecerle, ¿me entiendes? Si tuvieran hijos, tendría que traer al hijo, ¿no? Pero no lo tienen, ¿no? Entonces tienen que orar por esa descendencia que van a tener. Entonces yo, en base a ese versículo 16, oro el primer día. Muy bien. El segundo día oro, ¿no es cierto?, en base al versículo 17, que dice así, Efesios 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el segundo día oro por mi familia, ¿no es cierto?, ¿para qué? Por las raíces de amor, ¿no? Porque el amor es lo más grande que puede haber. Y hay familias, ¿no es cierto?, que le falta el amor. Hay padres que no recibieron amor, recibieron a Cristo y bueno, reciben el amor de Cristo, pero no saben transmitir el amor a la familia. Entonces, que se forme raíces de amor. Hay algunos que son hijos, si tienen hijos son muy despectivos. Bueno, usted vea, raíces de amor. El segundo día oro y pongo a toda mi familia y yo oro para que haya raíces de amor. ¿Entienden? Amén. Van yendo. Tercer día. Efesios 3, 18, dice así, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire, esto es tremendo este versículo. En el tercer día entonces yo tengo que pedirle a Dios por cada uno de mis familiares para que ellos puedan comprender, y yo también, cuál es, dice, la anchura. ¿No es cierto? ¿Cuál es? No, la altura es esa, ¿eh? La anchura, ¿no es cierto? Que es la profundidad. Espere que lea un poquitito que quería decir todo esto. Dice que cuando pedimos a Dios por la anchura, es decir, ¿cuál es la anchura de Dios? Es decir, que Dios comprende, ¿no es cierto?, todas las razas, los géneros, las lenguas, cuánto es el amor, la largura o la longitud, dice, que es más allá de lo que vemos, el amor es profundo, que la profundidad del amor de Dios, nosotros la encontramos cuando escudriñamos, ¿no es cierto?, las Escrituras, y también cuán alto, o sea, cuando nos elevamos en oración. O sea que tengo que pedirle a Dios por mi familia. Yo le pido, tome esa palabra y comience a pedir. Muy bien, ahora viene el día cuarto. Y en esta cosa, ¿no es cierto? Cuando yo estoy orando por el amor de Dios, lo alto, lo profundo, poder entender yo, que mi familia entienda, porque a veces nosotros oramos que yo nomás, Señor, quiero tenerte, conocerte, quiero... Pero si yo empiezo a orar para que mi familia sepa cuán grande, profundo, alto es el amor de Dios, algo va a pasar, ellos van a
cosas voy a empezar a ver, se van a empezar a romper. Y puede suceder que usted en esa hora, cuando esté orando, ¿no es cierto? Y esté pidiendo así por cada miembro de su familia, por su papá, su mamá, que no, si conocen, no conocen, no importa, ¿no es cierto? Pero ore, porque va a suceder que pueden entrar en ciertas crisis necesarias para cambiar y romper estructuras. Por eso cuando usted esté orando de esta forma, no se asuste, ¿no es cierto? Sino que por el contrario, cuando hay una crisis, dele gloria a Dios, porque quiere decir que muy pronto viene la bendición, porque Dios está rompiendo cosas que no sirven. Amén, porque la oración siempre produce eso. Bueno, cuarto día o quinto viene. Cuarto día, Efesios 3:19. Pedir por el 19a, porque ahí vamos a tener el cuarto día 19a y el quinto día el 19b. Entonces dice Efesios 19a, lo dejamos a ahí y dice así, y de conocer el amor de Cristo. Bueno, hasta ahí, eso. Entonces el cuarto día dice conocer el amor de Cristo. Primero habíamos visto raíces de amor, ¿no es cierto? Después, en el otro día, cuán alto, grande, profundo es, ¿no es cierto?, el amor de Cristo, el amor de Dios, ¿no? Y ahora le vamos a pedir conocer el otro día el amor de Cristo, ese amor por el cual Él se entregó en la cruz, ese amor por el cual Él fue muerto, que Él fue matado, fue crucificado y sufrió tanto. Comprender ese amor, que mis hijos comprendan, que mi papá comprenda, que esta persona que pisotea la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, no creyendo en vos o creyendo en vos, no tiene problema en pecar y en caer, que comprenda el amor de Cristo que entregó su vida y entregó su sangre. Después yo voy a ver si paso esto en limpio para poder pasarle, pero mientras tanto usted tome nota de esto. El quinto día, el 19b, es el mismo 19, dice pedir la plenitud, que dice que excede el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Porque en el Calvario, cuando Cristo murió, Él murió por todo, que si nosotros llegamos a comprender y nuestra familia, puede suceder que usted esté hablando, orando, para que su familia conozca la plenitud de Dios, y que pueda suceder que ellos la conozcan más que usted, ¿no es cierto? Sino que el amor y la plenitud de Dios sea desarrollada. Muy bien. Ahora, rapidito vamos a ir yendo. El día sexto, entonces tenemos Efesios, ahí ya sí nos vamos a Efesios 1, capítulo 15, verso 15 y 16. Entonces este es un día, que es el sexto día, dice que vamos a ver si le pones un poquitito, vamos a agradecer a Dios. Entonces en el sexto día, ya oramos 5 días, nos vamos a dedicar a agradecerle a Dios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces ese día digo yo, Señor, yo te doy gracias por mi hijo Pedro. No importa pero yo te agradezco porque Pedro tal cosa, ¿no es cierto? Y aunque se haya portado mal, Señor, él fue de bendición para mi vida, porque a través de eso yo aprendí a tener paciencia. Te agradezco por Pedro, emprendí a orar, Señor. Te agradezco, Y dice, te agradezco por mi esposo, porque es un rebelde, pero yo te doy gracia igualmente, Señor. No destaque las cosas buenas, porque es trabajador. Te agradezco por su vida, porque me acompaña. Dele gracias por su esposa. Dele gracias, ¿no es cierto?, por sus hijos, por sus padres. Agradezca por todos y cada uno de los miembros de su familia. ¿Lo va a hacer? Agradezca, y ese día no se queje ni pida otra cosa y solamente agradezca. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, 7. Dice séptimo día, Efesios 1:17, pedir sabiduría y revelación. Bueno, 1:17 era...
Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Lleva a la familia al altar. Usted sabe que va a poder hacerlo porque no lleva tanto tiempo. No lleva tanto tiempo porque usted va a orar el día ese por algo específico. Va a orar el séptimo día porque que tenga pedir espíritu de sabiduría y revelación. Señor, dale, Señor, a Juanita espíritu de sabiduría y revelación. De tus propósitos, de tus planes, de tu palabra. Dale a Florencia, dale a Guille, a Barbarita. Así va a orar, ¿no es cierto?, mi hermana a Betty, decir, dale a Chiqui, Señor, espíritu de revelación y sabiduría sobre los propósitos que vos tenés con Él, es que Él que revele la palabra, ¿no es cierto? Entonces yo oro ese día por eso, por los miembros de mi familia. Muy bien, el día octavo, Efesios 1:18a, dice así: pedir por entendimiento para que sepan cuál es la esperanza. Bueno, ¿qué es entendimiento? Es decir, que yo pueda comprender, que los miembros, no yo, los miembros de mi familia, porque mire, piensa en su familia. Hay miembros de su familia que no saben el propósito para que Dios los llamó, porque la esperanza no saben y andan ahí, ahí. Diga, ¿sí o no? ¿Quién tiene familia que anda así, sin propósito? Amén. Todos tenemos, ¿no? Todos. A ver, ¿quién no tiene? ¿Quién tiene, hermano, de vuelta? ¿Quién tiene? Que necesitan propósito. Hermano, hay familia nuestra que no saben la esperanza para la que llamó el Señor, no tiene el propósito. Entonces oramos para que se les revele. El noveno día, Efesios 18b, dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces el noveno se ora por la herencia espiritual, que estuvimos hablando hoy. Hoy algo pero la herencia espiritual son todas las promesas, todas las bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones espirituales, materiales. Señor, yo te pido que entiendas lo que tiene Dios para Pedrito, que entienda para que él entienda, que él comprenda la herencia espiritual que le deja a Dios. Y el 10º día a orar, dice, para la palabra justo acá, ¿no?, que vean la grandeza del poder de Dios. 19, a ver, Efesios 1:19. Sí, que vean, pero en el 19 debe estar 1:19. Dice así: y cuál, ahí está. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación? Entonces, el 10º día concluye llorando por cada miembro de mi familia para que comprenda cuál es, ¿no es cierto?, la grandeza del poder de Dios, lo grande, lo profundo que resucitó. Para eso usted tiene dos palabras. Efesios capítulo 3, ¿no es cierto?, del verso 14 al 19, y Efesios capítulo 1 también del verso creo que 15 al 19. Anota. Yo le dije que traiga para anotar. Efesios 3 del 14 al 19, 3 del 15 al 19. Amén. Bueno, ahora vamos a orar. Levántese. Vamos. Y levántese, hermano, venga. Por esto, por estas dos cosas que vamos a familia delante del altar, creer, ¿no es cierto?, que Dios, que el enemigo no nos va a sacar ninguno de nuestra familia, ninguno, por muy duro que esté, Él no va a robar ni un solo de los miembros de nuestra familia, porque nosotros vamos delante de la palabra de Dios, vamos a usar la oración y vamos a aclarar por esa herencia generación. Amén. Señor Jesús, damos tantas gracias porque vaya familia en el altar. Acá está el altar, hermano. Ponga sus hijos, ¿no?, su papá,
y diga, yo pongo acá a mi familia, pero nómbrelos, empiece a decir, pongo a fulano, a sultanito, empiece a verlo y sepa que el Señor, la palabra que Él le ha dado, que cree en el Señor y será salvo. Y diga, y crea que no solo se va y va que va a tener una poder. ¿Algo? Bueno, vamos a mirar un ratito. Familia, yo quiero que usted y diga, yo creo, Señor Jesús, Señor Jesús, fuerte porque yo no escucho Jesús, tu palabra y recibo y que miembros